¿Y qué es una función sobreyectiva? Pues como lo dice la definición, es una función en la que todos los puntos del segundo conjunto reciben al menos una flecha. Esta sería una función sobreyectiva, ya que todos los puntos del conjunto B reciben una flecha. En cambio, esta otra función no sería sobreyectiva, porque el último punto no tiene flecha. Una vez que entendimos qué es una función y cómo representarla, el único concepto que nos falta para resolver el problema es el concepto de composición de funciones. Veamos la definición de composición. Sea f una función de a a b y g una función de b a c. La composición de g y f es un subconjunto de a cruz c y se define como el conjunto de pares ordenados a, c, tal que existe un elemento b perteneciente a b mayúscula, tal que a, b pertenece a f y b, c pertenece a g. Vamos a explicar esto de forma gráfica para entenderlo. Nosotros tenemos una función de a a b. Ya vimos qué requisitos deben cumplirse para que f sea una función. Y tenemos también una función de b a c. Es importante que ambas funciones tengan en común al conjunto B, porque si no, no estaría definida la composición. Estas serían las representaciones gráficas de dos funciones f y g arbitrarias. Fíjate cómo hay ciertas líneas que me permiten ir de un punto dentro de A a un punto dentro de C gracias a las flechas de las funciones f y g. Pues estos puntos que están relacionados gracias a las dos flechas son los que estarán en la composición de g y f, ya que comparten un punto en común dentro de B. Obviamente también podemos representar de forma gráfica la composición de dos funciones. En este caso serían las líneas moradas. Y ahora que entendimos la representación gráfica de funciones y de composición de funciones, regresemos a nuestras hipótesis. Nuestro problema nos dice que tenemos tres conjuntos A, B y C, donde el conjunto C tiene al menos dos elementos, y donde f es una función de A a B. Así que dibujemos todos nuestros conjuntos y pongamos a C con al menos dos elementos. Por razones de espacio, a los conjuntos A y B los dibujaré con 4 elementos, pero puedes ponerle los elementos que quieras. La función f, al igual que los conjuntos, puede ser de infinitas maneras. Aquí dibujaré una representación arbitraria. Aquí ya tenemos representadas casi todas nuestras hipótesis. Solo nos falta la que parece más complicada, la cual nos dice que para cualesquiera dos funciones g y h de b a c, si g o f es igual a h o f, entonces g es igual a h. Dibujemos dos funciones arbitrarias g y h para entender mejor la hipótesis. La función g está representada con líneas moradas, mientras que las líneas azules representan la función h. Una vez que tenemos dos funciones, para poder usar nuestra hipótesis, tenemos que conseguir que la composición de g y h con f sean iguales. Recuerda que la composición de g y f serán aquellas flechas que salen de un punto en A y terminan en un punto de C, tal que puedo ir de un punto a otro gracias a una flecha de f y una flecha de g. Y la composición de h y f serán las flechas que me permitan ir de un punto de A a un punto de C gracias a una flecha de f y una flecha de h. Así que tenemos en verde a la composición de g y f y en amarillo a la composición de h y f. No lo mencioné antes, pero es muy fácil ver que dos funciones son iguales si y solo si tienen la misma representación gráfica. Es decir, si tienen las mismas flechas. Ya que si tienen las mismas flechas, entonces tendrán los mismos pares ordenados y por lo tanto los mismos elementos. Y si tienen los mismos elementos, entonces tendrán la misma representación gráfica y por lo tanto las mismas flechas. Puedes ver aquí cómo las dos composiciones no son iguales, ya que no todas las flechas son las mismas. Y como no son iguales, nuestra hipótesis no se compromete a que las funciones g y h sean iguales. En este caso vemos que g y h también son diferentes. Vamos ahora a forzar las cosas para que ambas composiciones sean iguales. Para que esto pase, vamos a cambiar nuestra función h de tal forma que se ajuste para hacer que las composiciones sean las mismas. Puedes ver cómo al hacer esto, las funciones g y h se vuelven idénticas también. Así que nuestra hipótesis sí se cumple, al menos para este ejemplo en particular. Esto fue para tener una idea de qué es lo que nos dicen las hipótesis, pero recuerda que lo que debíamos demostrar era que la función f es sobreyectiva. Así que una buena pregunta sería ¿por qué f debe ser sobreyectiva? ¿Y qué pasa si no lo es? Hasta ahora, la función f con la que hemos estado trabajando era una función sobreyectiva.
Esto significa que todos los elementos de B tienen pareja. Recuerda que f es sobreyectiva si a todos los puntos de B les llega una flecha. Al trabajar con la función sobreyectiva, vimos que todas las hipótesis se cumplían sin ningún problema. Veamos ahora qué pasa si f ya no es sobreyectiva. Para representar esto, cambiemos la última flecha de f para dejar a un punto de B sin pareja. Lo que debe pasar aquí es que alguna de nuestras hipótesis no se cumple, ya que estamos contradiciendo al teorema. Lo que tenemos que ver es cuál de nuestras hipótesis no se cumple. Puedes ver que f sigue siendo una función de a a b y que el conjunto C sigue teniendo dos elementos, así que la hipótesis que debe fallar es la que tenemos aquí. Tratemos de encontrar un ejemplo en el que esta hipótesis no se cumpla. Hacer esto equivale a encontrar dos funciones g y h para las cuales no se cumpla el condicional. Es decir, tenemos que encontrar dos funciones g y h tal que la composición de g y f sea igual a la composición de h y f, pero que g y h no sean iguales. Si encontramos esto, el condicional sería falso y la hipótesis sería falsa. Para encontrar esto, primero dibujemos una función g arbitraria, y dibujemos también la composición de g y f. Después de esto, vamos a dibujar una función h, pero teniendo cuidado de que nuestra h sea distinta de g, y que la composición de h con f sea igual a la composición de g con f. Para el primer punto del conjunto B, vemos que la función h debe tener la misma flecha que la función g, ya que si dibujamos una flecha hacia el otro punto, entonces la composición de h y f sería distinta a la composición de g y f. Para el segundo punto, las flechas también deben ser iguales. Si nuestra flecha para la función h cae en otro punto de C, entonces las composiciones serían distintas. Pero al llegar al último punto, que es donde f no toma valor, vemos que tenemos total libertad de decidir cuál flecha poner, ya que ni la composición de g y f ni la composición de h y f se ve afectada por este punto. A cualquier punto de C que mandemos la última flecha de h, no afectará la composición de funciones porque f no actúa sobre este punto. Si hacemos que esta última flecha de h sea distinta a la respectiva flecha de g, entonces las composiciones con f serían iguales, pero las funciones g y h serían distintas. Y serían distintas solo en este punto. Con esto hemos encontrado dos funciones que muestran que nuestra hipótesis es falsa. ¿Y qué quiere decir lo que acabamos de hacer? Nosotros dibujamos una función que no es sobreyectiva, y después de hacer esto, vimos que es posible encontrar dos funciones g y h para las cuales nuestra hipótesis es falsa. Pero recuerda que todas nuestras hipótesis deben ser ciertas, ya que son condiciones que nos den el problema. Al asumir que f no es sobreyectiva, nos encontramos con que una hipótesis es falsa, y esto es una contradicción. Esto significa que no podemos tener una función f que no es sobreyectiva y a la vez cumplir las hipótesis. Y como las hipótesis se cumplen, f debe ser una función sobreyectiva. Con esto ya hemos resuelto el problema y podemos escribir la demostración final. La prueba final sería la siguiente. Supongamos que f no es una función sobreyectiva, de modo que podemos elegir un elemento b perteneciente a b mayúscula, tal que para todo a perteneciente al conjunto a mayúscula, f de a es distinto de b. Definamos una función g como g igual a b cruz c1 y una función h como h igual a b mayúscula menos b cruz c1 unión b, c2. Claramente g es distinta de h. Demostraremos ahora que la composición de g y f es igual a la composición de h y f. Para esto, sea a un elemento arbitrario de a mayúscula, sea f de a igual a b', un elemento del conjunto B. Notemos que b' es distinto de b, ya que la función f no toma valor en b. De modo que la composición de g y f en el punto A es igual a g de f de a, o sea, g de b', que es igual a c1. Y la composición de h y f en el punto A es h de f de a, o sea, h de b', igual a c1, ya que b' es distinto de b. De modo que g de f de a es igual a h de f de a. Como el elemento a fue arbitrario, las composiciones son iguales. Como las composiciones son iguales, por hipótesis, las funciones g y h son iguales, lo cual es una contradicción. De modo que la función f es sobreyectiva. Y ya está. Esta es la demostración del teorema. Puedes ver cómo un problema que parecía muy difícil se resuelve muy fácilmente al visualizar las funciones de forma gráfica.
En el artículo del video resolví un problema muy similar a este para que puedas reforzar los conceptos y practicar más. No olvides dar me gusta y suscribirte para seguir aprendiendo. Nos vemos.